Lo dijo en la primera hora. 7:47, ya mismo Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Antes, y agradezco la gentileza, pero sobre todo la paciencia de esperarnos unos minutos a el alcalde electo de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, a quien le enviamos un abrazo y un saludo a la distancia desde Quito. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Alcalde electo, bienvenido, buen día. Muy buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkis, un saludo cordial, una buena semana a ustedes, a la capital de la República y al país entero. Gracias por esta invitación. Lo propio para usted en Cuenca, en la provincia de la Soy, tenemos audiencia a través de 105.7 FM Estéreo. Usted se convirtió en el outsider de esta elección, alcalde. Bueno, yo creería que la definición de un outsider es una persona que por primera vez irrumpe en la política, con un discurso quizás diferente, pues logra captar la atención de un electorado. Yo creo más bien que dentro de la política de Cuenca he estado presente por varios años. Yo fui, Fabricio, secretario del alcalde de 2005 a 2007 y fui concejal del Cantón Cuenca desde 2014 hasta que tuve que renunciar para la candidatura a alcalde de Cuenca, que la ciudad me hizo el honor de ser su alcalde electo. Y evidentemente he estado más bien en la política cuencana desde hace algún tiempo atrás. Más bien creo que ha sido el trabajo de años y años sin término, sobre todo en las zonas rurales, en donde al segundo lugar de las elecciones pues le logré sacar cerca de 12 puntos porcentuales. Esa es la razón del triunfo en la alcaldía. En la parte urbana los votos se distribuyeron de manera prácticamente equitativa y más bien he estado presente por largo tiempo. Creo que no soy ningún outsider dentro de la política cuencana. Quizás en el contexto nacional pues evidentemente podría resultarse o verse de esa manera, pero más bien ha sido el fruto del trabajo de largos años, de manera continua, sistemática, fin de semana tras fin de semana, sobre todo en las zonas rurales, que a la final me convirtieron en alcalde. ¿Qué ha dejado precisamente este trabajo de años al que hace referencia y que ahora de alguna manera le permiten llegar a la alcaldía? Y pregunto porque desde la concejalía como tal se destacan aspectos como el inicio de procesos de fiscalización, pero también críticas respecto de ciertas actitudes y posiciones. Yo creo que, Belkis, ha habido dos aristas dentro de mi actuar como concejal. La una, la que me compete por ley, que es fiscalizar y es legislar. Yo nunca fui un concejal que ganó el sueldo de Abaca sin legislar, que es la tarea por excelencia que tienen los cuerpos colegiados. Llevé adelante varias fiscalizaciones serias, por cierto, de proyectos bastante grandes, en donde puedo decir con todo, digamos, la transparencia de que al final del día los diferentes órganos de control, llámese CERCOP, Contraloría, en algunos casos Fiscalía, acabaron evidentemente dando la razón a las tesis que sostenía de manera siempre documentada y seria cuando hacía alguna denuncia formal respecto del orden público. Y por otro lado era el trabajo social. Yo siempre he sido una persona que creo que ha tenido, y ahora tendré más que nunca, una sensibilidad social por las clases que más necesitan, por la gente que más requiere, y por eso dediqué, a pesar de ser un concejal que fue electo por la circunspección urbana, que dedicó el 90% del tiempo a su trabajo, a su gestión, a su estar y a su empatizarse con las zonas rurales, las 21 parroquias rurales que tiene Cuenca, y en ese sentido, pues, el haber estado gestionando, sobre todo porque los concejales no manejamos recursos algunos, pero sí esa capacidad de gestionar y de a veces poder llegar con algo que necesitan las comunidades olvidadas. Yo creo que he estado en comunidades que nunca antes nadie ha estado, porque responde a un tema de vocación, a un tema de querer hacer las cosas y de estar con la gente que más necesita. Y ahora en este honor que me ha dado Cuenca de ser su alcalde próximo, evidentemente mucho del esfuerzo estará enfocado en poder resarcir esa diferencia de alguna manera en la parte urbana y en la parte rural. Por eso parte de mi propuesta fue precisamente construir, por ejemplo, 3 hospitales de réplica de 21 camas. No son hospitales grandes como podría quizás imaginarse, pero sí un hospital de especialidades, cada uno en las zonas rurales más grandes que tiene Cuenca, prácticamente conurbadas, que yo creo que hay que darle igual dignidad a la gente, porque tan digno y tan merecedor de atención es un ciudadano en la parte urbana como en la zona rural. Para mí no hay distinciones, para mí simplemente todos son cuencanos y obviamente todos merecen
igualdad en condiciones de la asistencia desde lo público. En el tema de movilidad, alcalde, ¿cuál es el plan que usted tiene previsto aplicar en la ciudad de Cuenca? Ciudad en la que funciona un sistema de transporte que es el del tranvía. ¿Va a mantener el mismo modelo de funcionamiento del tranvía? ¿Lo va a modificar? ¿Va a plantear algún tipo de reforma? ¿Y qué otro tipo de iniciativas se podrían aplicar para mejorar la movilidad en la capital de Azuay? Yo creo que hay varias, Fabricio, en el tema de movilidad, sobre todo en el sistema integrado de transporte. Cuando tuve la oportunidad de ser concejal de Cuenca, planteé la ordenanza que llegó a ser aprobada y pudo, digamos, implementar la tarjeta electrónica en el sistema de transporte de bus. Fuimos la primera ciudad en el país en ese tiempo en dar este paso importante, tecnológico, por sobre todo, que mucho ayudó, sobre todo en la parte de la pandemia del COVID, porque no había manejo de dinero y no hay manejo de dinero. Lo primero que hay que hacer es la integración tecnológica, porque ahora tenemos una tarjeta para el bus, una tarjeta para el tranvía, otra tarjeta para la bicicleta pública, y eso es una aberración, es una vergüenza en términos de sistema integrado de transporte. La norma dice claramente que tiene que ser integrada y una sola tarjeta, como manda el sentido común. El primer reto es hacer desde el punto de vista tecnológico y de los acuerdos con la Cámara de Transporte de Cuenca, una sola tarjeta integrada para facilitar la vida a los ciudadanos y obviamente tener un sistema integrado de transporte desde lo tecnológico. Segundo, el sistema integrado de transporte desde la parte física. Hay estudios en materia de estudios, evidentemente, de sistema integrado, que tiene que integrarse ciertas líneas de transporte público, me refiero a los buses, a la troncal tranviaria. ¿Con qué efecto? Dar un mejor servicio a la gente y generar mayor cantidad de demanda, es decir, pasajes, al sistema tranviario para disminuir la brecha que tiene de déficit, que es cerca de 11 millones de dólares anuales. Es una carga sumamente pesada para el presupuesto municipal que puede ser aligerada con esos temas. Tercero, hay que implementar la ruta del tranvía con incentivos fiscales para diferentes tipos de negocio que estén dentro del ámbito turístico para que puedan propios y extraños utilizar el sistema tranviario para también poder moverse en ese tema. Y cuarto, para no poner más ejemplos, vamos con la Cámara de Transporte a iniciar un proyecto de 2 líneas piloto en donde podemos dar efectivamente todo lo que es los carriles específicos y adecuados y principales para el sistema de transporte público, porque eso es lo que tiene que avanzar toda ciudad del mundo en materia de transporte. Un transporte público eficiente desincentiva el transporte privado, y cuando usted llega de manera rápida, segura y de manera evidentemente expedita de un origen a un destino en el transporte público, tiene una razón para comenzar a migrar hacia ese sistema de transporte público que hoy no da esas condiciones. Pero si es que comenzamos con planes pilotos, que es lo que estoy indicando que vamos a comenzar a hacerlo, la gente va a comenzar a sentir ese cambio, esa transformación, y obviamente eso es fortalecer el sistema de transporte público con seguridad, sobre todo rápido, es decir, con las líneas expeditas, para que pueda la mayor cantidad de gente transportarse de manera más rápida que lo hace a través del sistema de transporte, digamos, privado, y obviamente comenzar a evolucionar desde ese punto de vista. Y hay algunos otros temas más de micromovilidad, etcétera, que también serán impulsadas porque son complemento a la pirámide de movilidad, en donde se da prioridad al peatón, obviamente al biciusuario, a la micromovilidad, al transporte público y luego al transporte evidentemente privado, luego de pasar por el público. Brevemente, además de los temas de transporte y movilidad, ¿cuáles son estas otras propuestas de iniciativas con las cuales llega a la alcaldía de Cuenca? Mi propuesta para la alcaldía se basó en 4 ejes fundamentales, aunque hicimos un pequeño folleto de las 101 propuestas para Cuenca, que alguien podrá decir tantas propuestas de demagogia, pero más bien fueron propuestas sencillas, salidas desde la gente, desde el sentir de los barrios, de los mercados, de las plazoletas, que muchas con disposiciones administrativas lograremos hacerlo de manera rápida y expedita. Pero son 4, Belkis. La primera, el tema del contrato de los radares. Lo denuncié como concejal desde hace un año, un mes atrás, de estas ilegalidades, y al día de hoy Procuraduría, Contraloría, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el Directorio del EMOF y la ciudadanía
han dicho y han señalado con el dedo las ilegalidades y la corrupción de ese contrato. Voy a dar de baja ese contrato, fue uno de mis ofrecimientos y lo voy a hacer y disponer una vez que ejerza las funciones de alcalde el 14 de mayo de 2023. Segundo, lo que ya le comenté hace un momento, el tema de los 3 hospitales para darle dignidad a la gente. Usted va a las zonas rurales conurbadas con Cuenca, apenas 8 minutos del centro histórico y tiene los subcentros de salud con todas las falencias de salud que existen. Un hospital municipal que dé a precios solidarios, especializaciones a la gente que vive en las zonas conurbadas y rurales y a otras parroquias que están aledañas a las mismas, va a dar mejor calidad de vida a la gente. Tercero, yo soy un docente universitario. Por 10 años he enseñado en la Universidad de Cuenca y más bien tengo esa vocación de ser docente y he visto que en Cuenca la realidad es que 11.962 bachilleres en julio pasado, solo uno de ellos, en relación, me refiero, de cada 4, solo uno entró a la universidad pública gratuita. Voy a impulsar el primer centro municipal de tecnologados, porque eso requiere la mano de obra del sector privado y además da una esperanza de vida a los jóvenes de poder estudiar, porque yo veo en los ojos de ellos, a los que entran a la universidad, sus frustraciones, obviamente sus sueños, y también converso con los que no pueden entrar, pero sí quieren tener esa oportunidad. Quiero construir un centro de tecnologado para dar mayor transformación a través de la educación que evidentemente pues tiene la sociedad y que debe impulsar la sociedad cuencana. Eso por mencionar algunos temas fundamentales que obviamente fueron los ejes troncales del discurso electoral y que tengo el gran reto de hacerlos realidad para Cuenca. Oiga, alcalde, yo le escucho el tema del contrato de los radares y parece que ese es un tema nacional, porque hay varios cantones en donde hay el mismo problema. En Ambato, por ejemplo, hace poco nomás hubo dificultades con un 9º radar que habían colocado en donde no correspondía por parte de la empresa y generó un conflicto jurídico. Pero digamos, se va a dar de baja ese contrato, pero se va a hacer un nuevo contrato para mantener los radares. ¿Cuál sería la idea? No voy a hacer un nuevo contrato, Fabricio, creo que eso es una metida de mano al bolsillo de la gente. Yo decía hace un momento, soy un docente, yo creo en la educación vial, no es un proceso de un día al otro. Hay varios mecanismos para poder disminuir los temas de velocidad en lugares donde que existe accidentabilidad y para eso hay señalización, hay una serie de elementos visibles, de pintura, en el piso, en las tramas, que pueden obviamente comenzar a través de mecanismos también de socialización, de concientización in situ, a poder cambiar este tema cultural, como lo ha hecho Alemania, por ejemplo. Allá ya no existen estos mecanismos punitivos, sino más bien apuestan al otro, que nos toma más tiempo, que es un tema sistemático, que hay que hacerlo, pero esa es la salida que creo yo que tiene que darse. Y no va a haber más tema de radares en mi administración, porque le voy a poner un ejemplo de lo recaudatorio y lo infame e inmisericorde, que es lo que quieren dejar poniendo, y está firmado el contrato, a pesar que hay una serie de ilegalidades que ya los órganos de control se han pronunciado, y por eso voy a dar de baja. No sé si ustedes conozcan la Feria Libre de Cuenca, es el centro de abastos más grande que tiene, un tráfico, como ya se imaginarán, complicado, una zona compleja. Ahí quieren poner radares para poder visualizar el tema, por ejemplo, del paso cebra. Usted en ese lugar, Fabricio, se queda el rato que cambia el semáforo, en el paso cebra, le guste o no le guste por el tráfico que existe en la zona, ahí quieren poner radares. Entonces, una cosa es pretender salvar la vida y disminuir los temas de accidentabilidad, que obviamente por un punto de vista podría estar bien, pero otra es el tema recaudatorio, digamos que se está buscando a través de esto, porque los radares de Cuenca no son solo para la velocidad, son para el tema de paso cebra, si usted se cambia de carril, si hace un giro indebido, cosas que obviamente no hay que hacer. No estoy diciendo que eso la gente haga a su libre albedrío, pero son temas que quieren poner en lugares en donde únicamente lo que persiguen es la multa. Y lo que he criticado sobre todo de fondo, y voy a resumirlo en 30 segundos, esto hicieron con un aliado privado, para que el aliado privado seguramente después le salve la vida a ellos de manera económica, porque lo que pasa es de que la EMOVP, la empresa pública de movilidad de Cuenca, tenía en caja bancos el día que lanzaron el proceso $10 millones líquidos. ¿Sabe usted cuál es la inversión para los radares? No pasa de 2 millones. ¿Por qué no lo hicieron de manera propia? Dijeron que buscan una expertise en un aliado privado, que esa figura está bien, yo no estoy en contra de aquello, hay que buscar aliados privados, pero cuando se necesitan. Aquí
Dijeron que hay una expertise que no tiene el EMOB. ¿Sabe cuál es el personal técnico del aliado privado? 8 personas, de las cuales 2 son bachilleres, la otra es un gerente, 2 técnicos y 2 abogados. ¿Acaso no tiene la EMOB o Cuenca ese personal? Entonces, esta es una metida de mano en el bolsillo, son mecanismos de corrupción, y lo digo con todas las letras, para darle de manera direccionada a una persona y esa persona después le salve la vida a ellos. Correcto, alcalde. Ya habrá tiempo, una vez que usted asume el 14 de mayo, este nuevo reto para los siguientes 4 años de conversar y ampliar algunos conceptos en torno a este tema. Solamente cierro con una pregunta que me envían y me piden que le haga. Si usted va a seguir cercano a Izquierda Democrática, alcalde Zamora. Sin duda alguna, yo cuando fui joven de 21 años, Izquierda Democrática fue el partido al primero que me afilié, luego salí al exterior a estudiar con unas becas de excelencia, ahí la Izquierda Democrática perdió su registro, fui electo concejal por los partidos locales, de aquellos que se eligieron también con Izquierda Democrática en ese momento y los conocí, luego fui invitado nuevamente a Izquierda Democrática, ese es el partido cual ideológicamente yo siempre me he identificado con la centroizquierda en general y evidentemente yo seguiré estando ahí en ese partido, digamos, mientras ejerza la alcaldía de Cuenca, salvo que existan cosas que no creo que ocurran, pero que evidentemente pues sigan en el tono, evidentemente del trabajo, de la honestidad y de hacer las cosas por el bien del país y obviamente de la función pública. Correcto. Mucha suerte, alcalde. Gracias por estos minutos. Gracias. Gracias a ustedes y estaremos en contacto y gracias por esas invitaciones a futuro de compartir lo que vamos a hacer y las transformaciones en Cuenca. Muchísimas gracias Fabricio y Belkis y a todos quienes nos han escuchado. Un buen día y buena semana para todos. Lo propio para usted, Cristian Zamora, alcalde electo de la ciudad de Cuenca, quien asumirá el cargo el próximo 14 de mayo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.